Bienvenida mi gente youtubera, pues en el día de hoy vamos a hablarles de la mafia china, un mundo de mafia, la expansión de China y la expansión de las triadas, que era un grupo mafioso conocido como las triadas en la mafia china. Vamos a ver cómo estos se expandieron y cómo es que surgieron. Vivimos en tiempos en los que se ignora la relación entre el desarrollo económico y el crimen organizado transnacional, más conocido como el COT. Relaciones que se solapan y afianzan de igual manera, hasta tal punto que la cultura o la política se amoldan a intereses económicos lícitos e ilícitos. Las nuevas generaciones o la nueva mafia, también conocida como Asociación del Cielo y la Tierra, surgidas así en el año 1671 y de origen muy noble, tras una suerte de traiciones entre siervos y dinastías imperiales, pasando así por organizaciones que nacían para ayudar a los demás, terminaron corrompiéndose. Hombres que vivían entre el cielo y la tierra. Shanghái fue el epicentro del comercio del opio, donde lo occidental se encontraba con lo oriental. Las bandas de sociedades secretas alcanzaron así su esplendor en el siglo XVIII, pasando de ser en sus orígenes organizaciones que ayudaban a los barqueros a explotar su experiencia marítima a obtener réditos del comercio de opio. Una experiencia que sin duda alguna ha llegado hasta nuestros días, y aunque tendríamos que incluir otros numerosos factores, podríamos simplificarlo todo a que China ha tenido trascendentalmente un control absoluto del tráfico marítimo mundial, siglos de historia con los que el crimen ha evolucionado al igual que el gigante asiático, pues la mafia china en su conjunto muta y crea alianzas muy rápido, por lo que es extraordinariamente difícil de investigar, pues las triadas, como los grandes grupos del crimen organizado, realizan cualquier actividad que les dé dinero. Por supuesto, las nuevas generaciones se alejan de las ideas, de los ideales de los nobles, tras los que algunas versiones de la leyenda del origen de las triadas se excusan para su proliferación. Hoy en día es muy difícil obtener testimonios de cómo han cambiado los códigos de las nuevas generaciones de narco-juniors o de los delincuentes algo global. ¿Qué ocurre en México, Italia y China? Un relevo que coincide en más violencia, más diversificación e invocación de tecnología y ausencia de los antiguos códigos de honor entre los criminales. La nueva ruta de la seda. Teniendo en cuenta los volúmenes de mercancías con origen y destinos en China, entendemos las ventajas estadísticas que aporta el crimen organizado para poder ocultar cargamentos ilegales en los contenedores que salen y vuelven de Pekín. Y es que el contrabando en contenedores permite esconder un cargamento muy brutal y aprovechoso de la propia estructura cuando se trata de contenedores frigoríficos o en dobles fondos. La mercancía también puede ir y ocultar entre productos legales e ilegales. Además, se puede introducir y recoger en los puertos a escondidas, sin que el remitente y el destinatario sean conscientes. Como es obvio, técnicas tan conocidas como el rip-off, que requieren de personas corruptas en ambos puertos para su gran éxito de transportar la droga. Contando con el control de los extraviadores por parte de las tierras chinas, también se pueden hacer intercambios entre contenedores fácilmente y mantener así a las autoridades lejos de la mercancía ilícita, cambiando precintos o identificaciones. Es lo que se llama así como el caballo de Troya, donde los extractores de cocaína hacen el trasvase a otros contenedores ya limpio, que será extraído del puerto siguiendo los protocolos normales. Los puertos europeos no son ajenos a estos métodos. Los mecanismos del contrabando en contenedores marítimos son un modelo muy silencioso con ausencia de violencia usado en todo el mundo, aplacándose en la máxima comercial, en el máximo comercio de que un puerto lento es un puerto muerto, consumado. Su pilar más importante en la corrupción del personal portuario es ese, los puertos.
para trasladar las drogas más importantes para la mafia de las triadas. Y hay muchos estudios que ponen encima de la mesa las repercusiones financieras de la BRI, sus atentados contra el medio ambiente, movimientos políticos o su importancia en conexiones para el flujo de materias primas. También podemos encontrar las repercusiones de la estabilización de zonas en desarrollo a raíz del comercio internacional, incluso la posibilidad de enfrentamientos terroristas contra la expansión del proyecto Collar Africano. Ante todas estas cuestiones, China aboga por la cooperación antiterrorista y de desarrollo de seguridad como respuestas a las consecuencias negativas del comercio internacional y el desarrollo económico, pero nadie parece hablar en las mismas extensiones del crimen organizado transnacional en China, que conlleva también la proliferación de crimen organizado autóctono, pues el COT, más conocido como el crimen organizado transnacional, ya constituye un gran riesgo de inestabilidad en demócratas consolidados y estados de derecho sólidos, como se puede ver en estos días en los numerosos atentados con bomba en Países Bajos y en Suecia. Las consecuencias negativas en democracias a dos velocidades como México, con un siglo de arreglamiento del narcotráfico en la sociedad y un Estado capturado en ciertos sectores, dan como resultado la ralentización del Estado de Derecho. Mucho más peligroso es en países en vez de desarrollo, donde la presencia del crimen organizado puede llevarlos al estancamiento perpetuo. Esta ausencia de estudio es lo que este artículo pretende aportar, dar luz a los paralelismos del crimen organizado y su gran crecimiento y actores no estatales en estos grandes modos de expansión del collar africano, dentro del contexto de expansión chino, especialmente en una época donde la diversificación del crimen hace años que dejó de limitarse solo a los estupefacientes. Ahora, materias primas, seres humanos, fauna y flora son mercados que el crimen explota desde hace décadas, mercados ilegales que se ven favorecidos por el desarrollo de las infraestructuras, las triadas chinas y el tráfico de marfil. En febrero de este año, la Universidad de Washington, en colaboración con el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, descubrió rastreando el ADN del marfil de elefante confiscado, concretamente los pares de colmillos o sus familiares relativos, teniendo en cuenta que los elefantes son animales gregarios de la región donde fueron cazados furtivamente y los lugares donde fueron confiscados reportaron una mayor interconexión entre grupos criminales y diversificación de los cargamentos por los nodos de interacción comercial. Quiere decir que a través de los elefantes ellos transportaban la droga. Las investigaciones indican que entre 2011 y 2014 para el contrabando de marfil del COT utilizaban mayoritariamente los puertos de Mombasa en Kenia, Entebbe en Uganda y Lomote en Togo. Pero entre 2016 y 2019 las operaciones se desplazaron a la República Democrática del Congo y Angola. Finalmente, entre 2016 y 2019 en África Central. Obviamente el COT no trasladaría los cargamentos de marfil de los puertos tradicionales a nuevas regiones, si no contara con puertos con acceso a las rutas marítimas internacionales que pueden enviar la mercancía hacia China, el mayor consumidor de marfil del mundo, algo muy revolucionario a nivel legal, aunque extremadamente difícil de realizar. Será juzgar a los criminales no solo por el marfil incautado, sino por el total de los colmillos que no les fueron confiscados al grupo criminal, pero de los que se obtuvieron así registros en el ADN de estos animales. En definitiva, lo que nos muestra este estudio es que según se han ido instalando los intereses chinos en África, también lo han hecho en las triadas y sus redes de tráfico de marfil. Por las triadas chinas en el tráfico de seres humanos son las siguientes. Las triadas chinas han usado desde hace décadas las rutas del comercio marítimo para el tráfico de seres humanos,
con una fuerte proliferación desde los años 80 hacia Estados Unidos, tendencia que persiste hasta hoy en día. Estas usan contenedores de mercancías para cargas humanas, lo que implica más de 14 días de travesía hasta llegar a Estados Unidos, o sea, de transporte de 9.500 kilómetros de distancia, donde un inmigrante ilegal, una vez que sanda su cuenta con la mafia, incluso en las peores condiciones, puede enviar dinero a su aldea y mejorar la situación de su familia. Pues a principios de los 2000, las cifras arrojaban un beneficio de $40.000 por cabeza en contenedores de 20 personas. Obviamente, algunos de los inmigrantes solían morir por el camino a raíz de las condiciones de insalubridad terribles, siendo una mermena que económicamente superaba las triadas. Por otro lado, el tráfico de seres humanos está presente en numerosos países como la República Democrática del Congo, ya que existen varias rutas a través de la frontera con Uganda. Por último, el tren entre Utopía y Djibouti es una nueva ruta muy transitada y las estaciones de tren en Kenia también son foco de este tipo de crímenes. Como se puede imaginar el lector, como se pueden imaginar ustedes, el aumento del tráfico de seres humanos en África concuerda mucho con el aumento de la presencia china en el continente. Las triadas chinas y carteles mexicanos. Pescado por fentanilo. En The Police Room ya publicaron que la mafia china está muy vinculada al cartel de Sinaloa como proveedora de reactivos y precursores del fentanilo, que es procesado en México para su envío a Estados Unidos, donde actualmente existe una crisis de opiáceos sintéticos con más de 100.000 muertos entre 2020 y 2021. Dichos reactivos se pagan en especie, con cargamento de pescados ilegal de totoaba y de otras especies, demandadas por la medicina tradicional china, que les atribuye propiedades curativas. Lo cierto es que la cultura gastronómica del gigante asiático está acabando así con las especies marinas autóctonas a ambos lados de México. Como era de esperar, los carteles no cumplen con las cuotas de pescas ni las restricciones por especies, aunque eso implique esquilmar la cadena alimenticia, y a su vez las importancias chinas implantadas en México forman así parte de la cadena de producción dominada por el cartel. Por último, con la contraprestación en especie se reducen los flujos de caja del cartel, teniendo que blanquear menos dinero y dificultando así la UIF, o sea, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, a las labores de detección e investigación. De cualquier modo, la diversificación del delito en contra de la flora y la fauna mexicana es muy variada, ya que las zonas naturales protegidas han sido tradicionalmente zonas de cultivo de adormidera y marihuana, al igual que las zonas de pesca, pues el cartel domina toda la cadena vertical de producción, desde el restaurante final local, donde los extranjeros en Baja California pagan altos precios, pasando por los precios de compra del pescado que el cartel fija a los pescadores y los tratos con los exportadores chinos de pescado sentados ahí en México. Las sobreexplotaciones ilegales de la fauna marina no se quedan en la extorsión de pescadores locales, sino que también encontramos flotas pesqueras chinas en la zona de exclusión económica marítima en México, estrategia que se replica en otros lugares del globo como en África Occidental o Sur de América, o la presencia de pesqueros chinos que operan ilegalmente en las fronteras de las aguas territoriales y en las rutas marítimas de comercio es ya algo recurrente, requiriendo el patrullaje e intervención específicos de la Marina Argentina en estas aguas patagónicas. África y narcotráfico, puerto de las triadas y asesores mexicanos. La falta de control de los países costeros del continente africano, unido al gran número de barcos, facilita la ocultación de transbordos de cocaína en alta mar o el camuflaje hasta los puertos de los métodos comunes en el transporte de narcóticos entre Latinoamérica y África con destino hacia Europa. En el este,
y África Central en el tráfico de narcotráfico se ve favorecido por las nuevas infraestructuras. Como Camerún es también uno de los centros más importantes por sus aeropuertos internacionales y por la nueva autopista de carriles múltiples de Yandoué y Daoula. Por su parte, Djibouti es un epicentro militar y comercial donde se incauta una gran cantidad de cocaína que aunque hasta ahora se transportaba por carretera con la nueva línea ferroviaria desde Addis Ababa hasta el puerto, se podrán diversificar más las rutas similares problemas con los narcotráficos y los narcóticos que existen en la República Democrática del Congreso llamado RDC, Ruanda, Kenia, Tanzania, Mozambique y Uganda. El nexo atlántico del crimen organizado se ratificó una vez más con la detención en el año 2016 de ciudadanos mexicanos que asesoraron en la creación de un superlaboratorio de metanfetamina en Nigeria con destino a Asia y África del Sur, debido a la creciente proliferación de la demanda. En conclusión, China se desligla de las repercusiones negativas del crimen organizado a lo largo y ancho de su nueva ruta de la seda y su collar africano. Niega así que el incremento en los flujos del contrabando en África sean consecuencias del desarrollo económico y la hacha a debilidades internas de los países, por lo que en ningún modo se proponen medidas o políticas anticrimen para emparejar el desarrollo de grandes infraestructuras, pues la colaboración del crimen organizado local con el transnacional en el tráfico de estupefacientes, de animales y de seres humanos, junto con grupos terroristas como las ramas del Estado Islámico en el Sahel y actores no estatales, se beneficiarían del desarrollo comercial de los principales nodos de conexión e infraestructura en el collar africano. Habrá que monitorear no solo grupos terroristas, sino empresas de seguridad militarizadas alineadas con las inversiones chinas para ver el equilibrio de estabilidad que trae el solapamiento de estas nuevas vías con las ya establecidas rutas del comercio ilícito. Las extensiones comerciales del BRI y el collar africano son un camino muy fértil para que las triadas chinas siembren así corruptelas entre los funcionarios portuarios que faciliten el tráfico ilícito en nuevos puertos, pues se están desarrollando así barreras de entradas bajas al crimen organizado, por lo que los funcionarios chinos relacionados con las triadas podrían jugar un papel por debajo de la mesa que difiera de la mera estrategia geoeconómica que pretende Xi Jinping. China está abriendo el continente africano al mundo de la droga, a la vez que amplía las autovías del comercio ilícito de estas.